Flor, Flor, Hola, Lick. con todos los poderes, Ya con todo, Lick. llega. ¿Y Jorge qué dice? Aquí estamos con todo, hombre. Pecho, mano, con todo. Pues estaba Sí, hombre, me regresé del cantón mejor porque allá ni escucho algo casi, man. ahí en la moto. Sí, sí, pero es que es bien difícil que me estaba. Te echas la hora de la moto, ¿cuánto? Sí, me hizo la hora, 55 minutos, ¿sabes? Ah, pues está algo lejos de la carretera. ¿Viste? Más ahorita con unos bonitos charcos que hay. Sí, hay que pasar de lado ahí. No vale, medio que pasar nadando ahí. Vamos a empezar para terminar rápido. Démosle. Está bueno, Lick. Démosle. Va, miran la pantalla, me avisan si ya se ve. Sí, sí se ve, Lick. Va, vamos a trabajar ya un poquito en realidad lo que es el curso. El curso es de modelos lineales generalizados que se abrevia GLM en inglés. Generalized Linear Models. Entonces, cuando nosotros estudiamos en la materia de modelos lineales, pues en realidad lo que hacíamos era pronosticar datos cuantitativos continuos, pero con base a promedios. Es decir, nosotros pronosticábamos usando la media de los datos cuando estudiamos la materia de modelos lineales. Así es como pronosticábamos, o sea, por medio de los promedios del conjunto de datos. Y los modelos lineales que estudiamos, valga la redundancia, en la materia de modelos lineales tenían esta forma, así, donde X sub y transpuesta es la fila del iésimo individuo y beta es un vector columna de parámetros. Sería como tener esto, más o menos así, si estoy en la fila 1. Y si tengo p variable, llegaría hasta la pésima variable. Esto representaría X sub y transpuesto. Y beta, recuerden que es conjunto de parámetros que nos interesa estimar y ver qué efecto o si son importantes en la variable cuantitativa continua. Eso es cuando estudiamos modelos lineales que no son generalizados, sino que son gaussianos, porque la variable de respuesta o dependiente es continua. Entonces, esto significa este producto escalar. Y si multiplicamos, nos va a salir una expresión así. Y ahí es como obteníamos las ecuaciones de regresión lineal cuando estudiamos la materia de modelos lineales. Va, esto no es importante. Va, y recuerden que cuando estudiamos esa materia, pues la variable dependiente tenía el supuesto de seguir una distribución normal, aunque en realidad el conjunto de datos no lo cumpliera, pero por el teorema del límite central, si habían más de 30 datos, suponíamos normalidad en la variable dependiente cuantitativa continua, de media mu sub i y varianza constante. Eso pasaba en modelos lineales. Y otro supuesto importante es que cuando estudiábamos modelos lineales, las variables y sub i tenían que ser independientes, es decir, no estar relacionadas entre ellas.
Y esto se da cuando suponemos que los y o variables dependientes son datos continuos, como lo hacíamos en los modelos lineales, en donde estudiamos en realidad modelos lineales, pero gaussianos. Se dice gaussianos porque sigue una distribución de Gauss, es decir, la normal. A veces cuando hablamos, por ejemplo, de y sub i j, estamos hablando de varias observaciones, aquí lo dice, en la variable dependiente, ¿verdad? Y cuando hablamos solo de y sub i, nos referimos solo a una observación, referidos al modelo lineal gaussiano y la variable dependiente, obviamente, cuantitativa continua, no lo olviden. Ya ahora, cuando pasamos a modelos lineales generalizados, pues la variable y, que casi siempre le llamamos y a la variable dependiente, o ya no necesariamente va a ser cuantitativa, hoy puede ser cualitativa, hoy puede ser discreta. Por eso se llaman modelos lineales generalizados, porque ya no solo se basan en una variable cuantitativa continua, sino que ya ocupan otras variables, por ejemplo, las cualitativas o categóricas, como lo mencionaba. Y obviamente los modelos lineares generalizados vienen a abonar mucho al análisis de datos o a la estadística, porque proporcionan muchas herramientas para analizar datos. Y la desventaja que teníamos solo al estudiarlo en la materia modelos lineales es que solo, casi siempre, la variable dependiente es solo datos continuos. Nunca tuvimos una variable dependiente o variable de respuesta que fueran categorías. Vaya, hace un rato mencionábamos que cuando hablábamos del vector transpuesto x sub i, nos estábamos refiriendo a la iésima fila de la matriz de datos X, donde esta X mayúscula se refiere a la base de datos, que en análisis multivariante se le llama X mayúscula, para referirse a la base de datos o a la matriz de datos. Vaya, para poder avanzar y obtener resultados así de manera automática, pues tenemos programas informáticos que se ha mencionado que nosotros vamos a utilizar R y Python y a veces SPSS. Y hay cosas que nos permiten hacer los modelos lineales como las siguientes. Una cosa que nos permiten hacer los modelos lineales y que nos permiten grandes avances al hacer los análisis en la teoría estadística es que las variables de respuesta, bueno, hablando de los modelos lineales generalizados, es que la variable de respuesta no necesariamente va a tener una distribución normal, sino que pudiera tener que tenga variables de respuestas categóricas o cualitativas, como ustedes quieran decir. En sí, lo que vienen a hacer los modelos lineales generalizados es a abonar, a crear más modelos, pero ya no teniendo este supuesto, sino que con cualquier tipo de variable, categórica o no categórica, nominal o ordinal. Esa es una ventaja que tienen los modelos lineales generalizados, que ya tenemos más posibilidades para hacer análisis y no restringirnos a que la variable sea solo continua o que siga una distribución normal. Ya ahora en los modelos lineales generalizados, pues la distribución puede ser binomial, puede ser de Poisson, puede ser geométrica, puede ser gamma, puede ser beta, cualquiera. Pero más adelante veremos por qué la binomial, la gamma, la de Poisson o la binomial negativa van a ser o se van a llamar modelos lineales generalizados. Tiene su razón. Otra cosa
importante en esto de los modelos lineales generalizados es que no es necesario que haya una asociación entre la variable dependiente y las variables independientes a las que nosotros les llamamos explicativas, de tal forma que sean lineal. No es necesario que tengan una relación lineal. Es decir, estos modelos lineales generalizados vienen a unir o a relacionar los lineales con los no lineales. Porque cuando ustedes tienen una regresión logística ya no es un modelo lineal, porque es no lineal solo porque estamos manejando la variable dependiente con categorías 0, 1, si no. Entonces eso ya no puede ser lineal. Ya es más binomial. Y que no necesariamente la gráfica va a ser una línea recta, sino que una curva diferente a una línea recta. Pues eso es lo que hacen los modelos lineales generalizados. Pues extenderse a que las variables explicativas no necesariamente van a estar asociadas de forma lineal con la variable de respuesta o dependiente. Hay grandes avances en el hecho de relacionar la distribución normal con las llamadas familias exponenciales. De hecho, los modelos lineales generalizados son definidos con base a la familia exponencial de distribuciones. De hecho, primero se habla de la familia exponencial para luego hablar de modelos lineales generalizados. Ellos nacen de la familia exponencial de distribuciones, que de hecho la familia exponencial a veces ocupa la distribución normal por las agradables propiedades que tiene. Y vamos a estudiar, pues, a partir de esta presentación luego las familias exponenciales. De hecho, es lo primero que se debe iniciar en un curso de modelos lineales generalizados para poder entrar en la matemática de los modelos lineales generalizados. Otro avance es que cuando nosotros hacemos análisis de datos, pero utilizando los GLM, pues necesariamente tenemos que usar métodos numéricos. Y en específico el método de Newton-Raphson para estimar los parámetros beta, que nosotros llamamos coeficientes en un modelo lineal de los que hemos estudiado. Y lo que hacen estos métodos numéricos es trabajar ecuaciones no lineales o funciones no lineales para resolverlas y determinar un valor específico que va a ser la solución o el valor que va a tomar beta o los beta o parámetros estimados. Y otra cosa que hacen los modelos lineales generalizados es que lo que hacen es generar, es decir, basarse en los modelos lineales gaussianos que estudiamos en el curso de modelos lineales, en esto, y luego aplicar una función g que se llama función de enlace para poder linealizar los modelos generalizados. La función de enlace tiene la función, valga la redundancia, de linealizar. Porque como los modelos lineales fueron los primeros creados y siempre con ellos determinamos una línea recta y una línea recta es fácil de manejar, entonces los generalizados también se basan en los modelos lineales gaussianos. Y como les repetía, ocupan una función de enlace, una función g que sea, ya sea solo creciente o solo decreciente o monótona, desde el punto de vista de cálculo. Y se define pues como en los modelos lineales, con una ecuación de esta forma, donde x, y transpuesta, recuérdense que significan los datos de el iésimo individuo o la iésima fila de la base de datos. Y beta es un vector de parámetros o coeficiente. Entonces, esto es importante saberlo en los modelos lineales generalizados, que aparte de basarnos en los modelos lineales gaussianos,
tenemos que crear una función que nos ayude a linealizar, porque en realidad los modelos salen no lineales, salen exponenciales, salen binomiales. Y es por eso que se tiene que crear una función G que me permita linealizar los modelos y poderlos trabajar de manera lineal, aunque en realidad no son lineales y aunque en realidad su interpretación sea diferente. Vaya, esta función, a la G, como les decía, se le llama función de enlace. Y esto fue inventado por los señores Nelder y Wenderburg en 1972. Y esa G es una función matemática aparentemente simple, dicen aquí, o sencilla. Y como les decía, sirve para linealizar. Vaya, ahora sí, entramos en el propio tema, familia exponencial. Cuando hablamos de la familia exponencial, pues en realidad, pues vamos a suponer una variable dependiente y un parámetro θ. Recuerden que cuando hablamos de parámetros nos estamos refiriendo a una característica de la población. Y la distribución que pertenece a la familia exponencial, pues en los libros de texto se define de la siguiente forma. Así, tal como está escrito acá. Primero se define una función f, la variable dependiente y, θ son los parámetros y es un producto. SY por T de θ por la E con este exponente. Donde A, B y T son funciones conocidas. Así se define la familia exponencial, pero no se trabaja como fue definida. La familia exponencial se trabaja de la siguiente manera. Tal como está aquí en la ecuación 3. Así se trabaja por la facilidad que tiene la función E. Esta X es como tener una E. Y lo demás sería el exponente, lo que está entre los corchetes. Así se define una distribución de la familia exponencial. A continuación vamos a demostrar por qué, por ejemplo, la distribución normal es un miembro de la familia exponencial y por qué también se puede considerar un modelo lineal generalizado, gaussiano, y es lo que se estudió en el curso de modelos lineales. A este A de Y se le llama función canónica, más adelante en la próxima presentación lo dice. A este B de θ se le llama parámetro natural. Y C y D son pues otros términos que salen en los miembros de la familia exponencial. Esto sí es necesario aprendérselo, saberlo, escribirlo. No tanto esto, pero en realidad los estadísticos matemáticos primero lo definieron así, luego se dieron cuenta que esta función es complicada trabajarla y mejor decidieron trabajarla como función con base E y generaron exponentes, cada uno con una función diferente. De hecho, el primer término es un producto. Si, por ejemplo, la distribución normal se puede escribir de esta forma es porque es un miembro de la familia exponencial. Ahora, ¿cuándo un miembro de la familia exponencial va a ser modelo lineal generalizado? Pues cuando este A de Y sea igual a Y. Bueno, si es que Y es la variable dependiente. Bueno, si aquí fuera X, por ejemplo, A de X debe ser igual a X. En ese caso es cuando un modelo lineal generalizado se va a considerar, perdón, en ese caso es cuando un modelo o alguna distribución de la familia exponencial se va a considerar como GLM. Cuando A de Y, es decir, esta forma canónica, así le dicen A de Y,
es igual a Y. Entonces vamos a hablar ya de que la distribución va a ser un modelo lineal generalizado. Pero si A de Y me da, por ejemplo, una cuadrática, ya no vamos a considerar al miembro de la familia exponencial como modelo lineal generalizado. Solo cuando A de Y sea igual a Y, vamos a estar hablando ya de un modelo lineal generalizado desde el punto de vista ya estadístico o matemático. A continuación se muestra qué significa cada uno de ellos. En la expresión anterior, por ejemplo, S de Y es igual a E con exponente D de Y, donde D, recuerden que es una función conocida. Y recuerden que X es como poner la función de Euler E, o el número, mejor dicho. Si A de Y es igual a Y, lo que les había pronunciado, se dice que la distribución está en forma canónica. Y cuando una distribución está en forma canónica es porque va a ser modelo lineal generalizado, eso grábenlo. Cuando una distribución está en forma canónica, es decir, A de Y es igual a Y, es porque vamos a considerar a ese miembro de la familia exponencial como un GLM, es decir, modelo lineal generalizado. Aquí está en inglés. B de teta se llama parámetro natural de la distribución. Esto es importante saberlo. Parámetro natural de la distribución. Y si hay otros parámetros aparte de teta, suponiendo que teta es el conjunto de parámetros que estamos estimando, los demás se llaman molestos, parámetros molestos. Así se llaman los demás, si por ahí aparece un alfa, etc. Donde A, B y C y D se tratan como si son funciones conocidas. Es lo mismo que habíamos mencionado hace un momento. Vale. Por aquí aparece una tablita que no se me ajustó bien en R Markdown. Salía más ajustada si lo hacíamos como imagen, pero igual, al menos el contenido salió completo. Por ejemplo, en una distribución de Poisson, más en un momento vamos a demostrar que este parámetro C, la función C va a ser logaritmo natural de teta, la función D va a ser igual a menos teta, y por ejemplo en la normal la función D se puede demostrar que es mu sobre sigma cuadrado, y la función D toda esta expresión. Y de manera similar para la binomial. Lo de esta tablita pues lo vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vamos a empezar con la distribución de Poisson y ver por qué se llama modelo lineal generalizado cuando hablamos de regresión de Poisson, porque solo hablar de la distribución de Poisson no quiere decir estar hablando de un modelo lineal generalizado, sino que estar hablando de la regresión de Poisson sí, porque incluye la distribución y otras características, incluyendo que es un miembro de la familia exponencial. Veamos. Creo que aquí voy a crear una página en blanco, pero antes miremos la presentación. No sé si recuerdan que la función de probabilidad de la distribución de Poisson pues es esta. Recuerden que la distribución de Poisson es una variable aleatoria discreta. Ahí donde se rompe ya lo que tenían los modelos lineales gaussianos que estudiamos en el curso de modelos lineales, que ellos no hablaban de variables discretas. Ellos solo hablaban de variables continuas y con unos supuestos raros, supuesto de normalidad, que los residuos deben tener varianza constante o homocedásticos y que la media del residuo debe ser cero. Esos son los supuestos del modelo lineal que manejamos, normal o gaussiano. Aquí no. Aquí ya manejamos variables discretas y la distribución de Poisson es de esta forma, tal como lo sabemos. Y utilizamos regresión de Poisson cuando tenemos datos de conteo, pero
en el tiempo. En cierto intervalo o varias horas llegaron a un estacionamiento, cierto número de carros, eso ya es conteo en el tiempo. En la nueva hoja vamos a empezar a hablar de por qué la distribución de Poisson es un miembro de la familia exponencial y por qué es un modelo, o por qué más adelante lo vamos a considerar un modelo lineal generalizado. Tenemos lo siguiente, aquí voy a escribir, si ustedes pueden escribir, denle, pues si no, solo pongan atención. Tenemos una variable aleatoria y y un parámetro teta, ¿va? Y así definimos la distribución de Poisson. Y a la menos teta, ustedes en los cursos manejaban lambda en vez de teta. Lambda a la y, aquí es teta a la y entre y factorial. Esto lo tengo que escribir como un miembro de la familia exponencial. Veámoslo. Lo tengo que escribir así. Esta x es como poner la e, recuerden, no lo olviden. Pues una forma es que cuando yo voy a poner e, para deshacer la e y que la expresión esta no se altere, al mismo tiempo aplico logaritmo natural. Aquí pueden poner log si ustedes quieren, de la expresión original, ¿va? ¿Por qué la expresión original no se ha alterado? Porque la función e deshace al logaritmo natural o viceversa, ¿va? Aquí yo puse lambda, aquí es y. Miren que la expresión sigue siendo igual, entre y factorial. Ahora, pues no vayan a olvidar que cuando uno quiere escribir una distribución, ya sea discreta o continua, como un miembro de la familia exponencial, pues debe aparecer la x al principio. Si no, miremos en las presentaciones anteriores. Aquí está, miren. Aquí donde estoy borrando esta ecuación 3. Así es como tenemos que escribir un miembro de la familia exponencial para ver si lo podemos considerar más adelante un modelo lineal generalizado. De hecho, me voy a llevar esto como captura. Y bueno, lo más seguro es que no se me agregue. Miren. De esta forma tenemos que poder escribir la distribución de Poisson. Voy a estar regresando a esta. Entonces primero empiezo aplicando la función e o x, como ustedes quieran decir. X o e. Y luego logaritmo natural, porque ambas son operaciones inversas, una deshace a la otra, la expresión no está alterada. Entonces luego escribo x, o que es lo mismo poner e, y le aplico las propiedades de los logaritmos a este cociente. Sería el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bueno, ya le tengo así la expresión. Ahora a este producto que está aquí entre paréntesis, yo le puedo seguir aplicando las propiedades de los logaritmos. Sería logaritmo natural de e a la menos teta más logaritmo natural de teta a la y menos el último término. Y tengo la siguiente expresión. Aquí me quedaría x por propiedades de logaritmos menos teta por logaritmo natural de e, que es 1. Bueno, aquí lo voy a escribir. Aquí la y pasa como coeficiente, sería y logaritmo natural de teta. Y luego el último término solo lo escribo. Ahora, cuando ustedes estén escribiendo una distribución
como miembro de una familia exponencial, que de hecho de ahí nacen los modelos lineales generalizados, incluso el modelo lineal normal que ustedes y yo estudiamos en la materia modelos lineales. Primero siempre escriban aquel que lleve a la variable dependiente con exponente 1. Y luego lo demás en el orden que quieran, pero vamos a ir respetando el orden. No me acuerdo dónde está la nueva hoja que había creado. Respetando este orden, primero va un producto, no lo olviden. Primero va la forma canónica. Bueno, si es que nos da canónica. Si recuerdan que se va a llamar forma canónica si A de Y es igual a Y. Y cuando A de Y es igual a Y es porque va a ser un modelo lineal generalizado más adelante. Y ya puede servir para analizar datos en regresión, por ejemplo, de Poisson en este caso, de parámetro natural. Y esto ya son términos sueltos. Este solo tiene que ser una función en función solo del parámetro teta. Solo debe haber teta. Y luego debe haber una función que solo debe tener variables y independientes. Esto es lo que tenemos que tener cuidado. Vamos por aquí. ¿Se acuerdan que el logaritmo natural de E es 1? Entonces solo me quedaría menos teta. Y de último, menos logaritmo natural de Y factorial, que lo voy a poner más organizado así. Hacemos los análisis. ¿Quién es A de Y? Recuerden que al principio debe aparecer un producto. A de Y es Y. Entonces, esta distribución de Poisson quedó en forma canónica, miren. Por eso es que se puede considerar como un modelo lineal generalizado. Si aquí no me hubiera dado Y, sino que un logaritmo o un Y cuadrado o cualquier cosa que no sea lineal, entonces solo va a ser miembro de la familia exponencial, pero no puede ser considerado un modelo lineal generalizado. A este logaritmo natural de teta se le llama b de teta. Igual logaritmo natural de teta. Entonces, cuando ustedes más adelante hagan análisis de datos en la regresión de Poisson, van a utilizar logaritmos. A este le van a llamar como la función de enlace o link function. Normalmente en modelos lineales generalizados le llama función de enlace el que está con la forma canónica, con A de Y igual a Y. O en los software dicen link function. No lo pronuncio bien. ¿Y quién creen que es C de teta? Menos teta. ¿Quién será D de Y? Tiene que parecer A, B, C, D. Menos logaritmo natural de Y factorial. Aquí es evidente que salió en orden todo. Y estas cuestiones sí son importantes para analizar las distribuciones de modelos lineales generalizados. Entonces, hemos demostrado que la distribución de Poisson es un miembro de la familia exponencial y al mismo tiempo puede ser considerado más adelante como un modelo lineal generalizado para poder analizar datos en donde la variable dependiente Y sean datos de conteo, pero en el tiempo. Así de fácil.
Y de esta definición de los miembros de una familia exponencial, de ahí es donde vienen los modelos lineales generalizados, incluyendo lo que vimos en la materia pasada. De hecho, los modelos lineales normales o gaussianos son modelos lineales generalizados, un caso particular, trabajado con la distribución normal. Es todo esto que mencioné aquí, pues ya fue dicho allá, solo que aquí se han saltado 1000 pasos. De un solo ponen la respuesta, pero igual sirve como evidencia de que estamos en el curso. Ya habíamos dicho que a de y igual a y, pues es la forma canónica, y el parámetro natural, el logaritmo de teta. Recuerden que aquí ponen log de teta, y nosotros estamos acostumbrados al logaritmo natural, pero no importa cuál pongan. Ahora, cuando den una clase en bachillerato, se lo repito, en tercer ciclo, sí, manejen los logaritmos como tales. El natural como natural y el base 10 como tal, ¿va? Aquí se maneja el log como natural, en el curso y en los softwares. Entonces, hemos hablado de la distribución de Poisson, se denota así, de esta forma, con un parámetro, teta. En los cursos nosotros decíamos lambda, que en realidad el lambda era la misma media, la misma varianza en la distribución de Poisson, y hemos dicho que se utiliza para datos de conteo o recuento. Por lo general, en el tiempo, un espacio definido. Y estos son números de ocurrencias en el tiempo. No lo olviden, en el tiempo, un espacio definido. Y las variables en la distribución de Poisson, esos eventos que ocurren en el tiempo, vamos a poner aquí minuto 1, minuto 2, minuto 3, por ejemplo. Si aquí ocurre un evento, entre el minuto 1 y 2, este va a ser independiente del que ocurre en el minuto 2 y 3. A eso se refieren ellos. No van a estar relacionados. Entonces ese supuesto de independencia es importante en los modelos lineales. Y este supuesto de independencia no se lo quitan ni los generalizados, sino que lo van manteniendo tal como en los modelos gaussianos. Algunos ejemplos de datos de recuento, por ejemplo, el número de huracanes durante una temporada. No le hagan caso a esto. Número de errores que ustedes cometen cuando escriben en un periódico o página. O que el conteo del número de artículos manufacturados. O el número de hermanos que tiene la hidalma. Datos de recuento. Entre otros. Hay otra cosa importante que no tienen que olvidar. Y es que la distribución de Poisson tiene la media y la varianza iguales. Y este es uno de los problemas que nos pasa en el análisis de datos, que la media y la varianza no necesariamente, o mejor dicho, casi nunca son iguales cuando nosotros hacemos un análisis de datos. Entonces, esta regresión de Poisson es súper importante, pero tiene un umbral que más adelante analizaremos, hasta dónde puede ser o cuántas veces puede ser mayor la varianza que la media, para seguir considerando que más o menos son iguales, para poder hacer regresión de Poisson. Obviamente, cuando la varianza es mayor que la media, se habla de sobredispersión en los datos. Y para manejar datos con sobredispersión, pues está la regresión cuasi-Poisson, que podría corregir el problema. Si la cuasi-Poisson no corrige ese problema de sobredispersión,
por el supuesto de que la varianza debe ser igual a la media, entonces ahí de luego sigue la binomial negativa. La distribución binomial negativa que podría corregir este problema de la sobredispersión, que la varianza es mayor que la media. Y si se siguen dando problemas, pues después se manejan los ceros inflados. Pues aquí lo estoy poniendo en inglés. Vale, con estas tres cosas se podría corregir el problema de la sobredispersión. Lo más seguro es que lo estudiamos más adelante. Vaya, el supuesto importante en la regresión de Poisson es que, bueno, este no es supuesto, esto es una propiedad, que la media es igual a la varianza. Y como les repito, más adelante en la teoría veremos que para seguir considerando que la regresión de Poisson va a ser importante en datos de conteo, pues hay un cierto umbral, que más o menos que la varianza sea 1.5 veces la media. Ahora, si ya se pasa de eso, pues ya tienen que ser estas otras, ¿va? Eso es lo que yo recuerdo. Va, ahora vamos a hablar de la distribución normal, porque es considerada un miembro de la familia exponencial, y segundo, por qué puede ser considerado un modelo lineal generalizado. Va. Pues la función de densidad, aquí se habla de función de densidad porque es una variable continua. Y se habla solo de función de distribución cuando la variable es aleatoria, discreta. Vaya, así se escribe la función de densidad de la distribución normal. Recuerden que esta x es como poner una e y lo demás en el exponente, que sería lo que está entre corchetes. Va, solo denme chance de pasar asistencia. No está la Diana. No, Lick, no se ha conectado. Quizá fumando está la Diana. Puede ser. Espérenme que esto... Tal vez dentro de 6, 7 minutos me deja pasar asistencia. ¿Quién de ustedes tiene contacto con la LIC? O el número de ella. Es que me dijo que quería entrar ahora y quería hablar con ustedes. La Idalma. Yo tengo el número de ella, Lick. Si puede, mándele el enlace de que dijo que quería entrar a la tutoría. Vaya, ya se lo voy a mandar entonces. Ajá. Bueno, Vaya, hablemos de la distribución normal. Va, esta es la función de densidad. Bueno, aquí yo lo tengo todo tan resumido que pudiéramos quedarnos perdidos de dónde salen estas cosas que estoy señalando, pero lo quiero escribir en una nueva hoja para aprenderlo yo y también lo aprenden ustedes. Vamos a agregar una nueva hoja y ahí tenemos ya la distribución normal. Vale, ¿cómo escribirlo de forma exponencial? Pues no olviden que deben de empezar con la función e o x, que es lo mismo. Ujú. Pero resulta que esta expresión
no tiene forma exponencial. Entonces, ¿qué hago para que no quede alterada? Pues le aplico logaritmo natural. Lo recuerdan, ¿verdad? Y luego la escribo como tal como está. Pero de manera cómoda la escribo con exponente menos un medio. Es como pasar esto al numerador aquí y el 1 no altera, no la escribo. Ajá. Y esta expresión, como ya tiene la función e, pues ya no se la aplico, solo la escribo. Vaya. ¿Se comprendió la idea? Avísenme. Sí, Va, entonces Se aplicamos me escucha. Sí, se oye. Ah, es que tenía problemas con el micro, me salía bloqueado. Mucho Por Free eso Fire, no. hombre. Mucho No, Free Fire. Broma. No se emociona el Mario con los Free Fires. Va, este un medio, recuerden que lo pasamos aquí como coeficiente. Luego me quedaría el logaritmo natural o log, si ustedes quieren escribirlo, de este producto. Y aquí vamos a desarrollar el binomio. Y luego ajustar de tal forma que quede en la forma de la familia exponencial esta distribución normal. Aquí el cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Ya lo tengo. Vaya, ahora seguimos aquí. Escribo el primer término. Y aquí voy a multiplicar menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por todo lo que está dentro de los paréntesis. Ya nos quedaría algo así. Menos por menos es más. Me quedaría y mu sobre sigma cuadrado. O mu y, como quieran, no importa. Luego me quedaría menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Va, ahora tenemos que escribirlo tal como está definida la familia exponencial de distribuciones. ¿Qué término pondrían primero ustedes? Pues les conviene poner aquel donde esté la y lineal. ¿Lo recuerdan hace rato? Y ya lo van a poner así, ¿ve? Oh, no importa el orden en el producto. Recuerden que al principio aparecía un producto, tal como lo veíamos hace rato. Un producto. Aquí está, miren. Primero A de Y, pues hoy no va a ser teta y recuerden que va a ser mu. Incluso pudiera ser sigma cuadrado, pero nos vamos a concentrar en la media, mu. Primero un producto. Luego un término solo en función de mu. Acuérdense que estamos en la normal. Luego un término solo en función de la variable aleatoria, perdón, la variable dependiente. Y pueden ir sumadas o restadas constantes. Vaya. ¿A quién pondrían de segundo? Ahí no importa el orden. Pues voy a poner, ¿se acuerdan que primero era A de Y por B de teta? O puede estar al revés. A de Y sería Y, B de mu en este caso sería mu sobre sigma cuadrado. Y recuerdan que luego aparecía un C de teta. Hoy va a ser C de mu. ¿Cuál pondrían?
Pues aquí está una. Esta ya la pusimos al principio. No lo olviden que esta ya está escrita. Pues la C de mu sería esta, que sería como el C de teta. Ya le escribí a la licenciada, pero desde las 6 no se conecta. 6:30. Adhieren bus, me imagino. Tal vez mire el mensaje. A ver, Bueno, ahí ya se fijará. vaya. Gracias, Hidalma tiene punto en seminario 3. Ok, mejor en este. No, este está más fácil. Va, pues. Vaya, luego, recuerdan que al final aparecía un D de Y. Escriban ahora un término que esté en función de Y. Voy a poner este, Y cuadrado, Y cuadrado sobre 2 2 sigma sigma cuadrado. cuadrado. Pues, y esta cherada que está aquí, pues lo vamos a poner de último, porque no tiene ni a Y ni a mu que hemos considerado. Por lo tanto, hemos demostrado que la distribución normal es de la familia exponencial. ¿Y saben por qué esta distribución normal, cuando llevaron la materia a modelos lineales, por qué puede ser un modelo lineal generalizado? ¿Y por qué tenía tantas propiedades importantes en el análisis de datos? Pues porque aquí está el parámetro canónico, Y, por eso. ¿Y quién sería B de mu? Pues tabulado menos mu sobre sigma cuadrado. Recuerden que esta constante o se la ponen a C o se la ponen a D. Eso es decisión de ustedes, no hay problema. Voy a hablar de C de mu. Acuérdense que hoy ya no es teta, hoy es mu. Por la forma en que la escribimos. Acá ve. C de mu. Yo ese término independiente se lo voy a poner a C. Se le puede poner a D, no es problema. Y recuerden que este es el C de mu. Y le voy a agregar la constante o último término, que ella puede ir con C o con D, no lo olviden, que es decisión de ustedes con quién lo van a escribir. Y no afecta en nada, en los análisis no afecta. Cuando quieren saber la distribución de la familia exponencial, esto no afecta si este independiente que no tiene ni a mu ni a y, no importa si va con C o con D. Y D de Y, pues lógicamente aquel término que esté en función de Y, este sería el coeficiente, menos 1 sobre 2 sigma cuadrado. Ya está. ¿Es la distribución normal un miembro de la familia exponencial? Sí. Y si es un miembro de la familia exponencial, pues es un candidato a ser un modelo lineal generalizado. Cuando hablo de regresión, ¿es un modelo lineal generalizado? Sí. ¿Por qué? Porque la forma canónica es medio Y, es decir, una forma lineal, exactamente Y. Y ahí está demostrado que la distribución normal es un miembro de la familia exponencial y a la vez puede ser un modelo lineal generalizado por esta forma canónica. Eso debieron haberlo aprendido hoy en clase. Y no cuesta memorizar que cuándo va a ser modelo lineal generalizado. Bueno, esto es todo lo que dije. Y les dije que por qué este podría ir con C o con D, eso no importa.
Acuérdense que la forma canónica era Y para considerar los GLM, modelos lineales generalizados. Y el parámetro natural es este, mu sobre signo cuadrado. Se le llama parámetro natural aquel que es el coeficiente de Y, de este. Y los otros términos, pues, son C y D. De hecho, en otros libros, la forma exponencial o los miembros de la familia exponencial se los van a definir de manera diferente, pero igual se llegan a las mismas conclusiones y lo definen un poquito más complicado. Aquí está mucho más fácil, hasta para explicarlo y entenderlo. Vaya, la distribución normal, no olviden que se utiliza para modelar datos continuos. Ya se los he dicho varias veces y ustedes lo saben. Y se usa por varias razones, que aquí ponen 3. Primero, que ocurren muchos fenómenos de la vida cotidiana. En muchas variables que son cuantitativas continuas se comportan de forma normal, tal como la altura de ustedes o la presión arterial. Y entre infinitos ejemplos que hay. Y acuérdense que por el teorema del límite central, pues, cuando los datos que son cuantitativos continuos no consideramos que son normales, pero si son bastantes, como quien dice, mayor de 30, o en algunos libros dicen mayor de 50, sobre todo si los libros son españoles, pues los pueden considerar aproximadamente normales. Pues, pero si son cuantitativos continuos, porque no siempre es cierto que los datos en la vida real van a ser normales. Lo que a veces hay que suponer que son normales, porque tienen un sesgo o error. Y el teorema del límite central pues nos dice que los podemos considerar normales si cumplen ellos el teorema del límite central. Que algunos en algunas pruebas de hipótesis dicen que pueden considerarlos normales si son más de 30. Vaya, tercer cosa es que si nuestros datos cuantitativos continuos no se distribuyen normal, pues podemos hacerle transformaciones. Si los datos están muy dispersos, pues nos conviene aplicar un logaritmo natural, ¿va? Y luego aplicar una prueba de hipótesis para ver si son normales. O si no, pues algunos lo que hacen es que aplican la raíz cuadrada. Esto se le llaman transformaciones de Box-Cox. Y entonces cuando ustedes hacen estas transformaciones, probablemente queden normales. Sería como un tercer aspecto importante a considerar. Y si no seguimos consiguiendo normalidad, pues están las pruebas no paramétricas. Ya son detalles de la inferencia estadística. Ahí tienen a Kruskal-Wallis y tantas pruebas. En el caso de que no sea importante, considerar el supuesto de normalidad. Vamos a la distribución binomial, que esta es la base de la regresión logística, no lo olviden. No sé si alguna vez trabajaron en una materia, la regresión logística, que tienes, pues que ella depende de la distribución binomial, hablar de éxito o fracaso. No olviden que en la regresión logística manejan una variable categórica o cualitativa, en donde Y puede tomar los valores de 0 o 1, donde 0 puede significar femenino, 1 masculino o viceversa. 1 es el éxito y 0 se considera como fracaso. Entonces, aquí es donde va la importancia de los modelos lineales generalizados.
que ya no voy a tener datos continuos, sino que aquí discretos, ya ve. Sí, no, masculino, femenino, le aprobaron el crédito o no, etcétera. Y el número de ensayos debe ser independientes. Miren qué importante es el concepto de ese supuesto, la independencia. De hecho, esta independencia está casi en todas las distribuciones. De hecho, en la normal está en Poisson, está en la binomial, va a seguir en otras. Y le llamamos probabilidad de éxito a este pi. Pues en las materias nosotros lo manejábamos como P, no sé si lo recuerdan. Este pi lo manejaban como P ustedes. Ujú. Pero ya cuando hablamos de, bueno, en algunos libros españoles lo siguen manejando así en cualquier tema. Pero sobre todo si estamos hablando en modelos lineales generalizados, sobre todo ocupan pi en vez de P. No vayan a pensar que este pi en realidad es el 3.14, no. Es en realidad la proporción de éxito, o la probabilidad de éxito, mejor dicho. Y esta es la función de densidad de la distribución binomial, que es una variable, una distribución discreta, en donde y toma valores de 0 hasta en adelante, hasta n. Y esta distribución binomial no es más que la misma de Bernoulli, pero hecha n veces, donde el éxito va a ocurrir y veces. En cambio, la de Bernoulli solo sería esta. Ya la binomial es con el combinatorio, que de las n veces que yo repetí el experimento, el éxito o lo que quiero que ocurra va a ocurrir en y ocasiones. Aquí ya es la binomial. Vale, cuando una variable es binomial, recuerden que se pone en esta forma. La forma b, algunos ponen b, otros ponen bin. Primero se pone n y después p. P es la probabilidad de éxito. Y si manejamos una variable y, pues decimos que si cumple las características de la binomial, esto sigue una distribución binomial con parámetros n y p, donde este pi o p, como quieran decir, es el parámetro de interés. Y n es el número de veces que repetimos el evento. Y vamos a demostrar que también es un miembro de la familia exponencial. Vaya, aquí se han saltado un montón de pasos. Pero bien, nosotros lo vamos a escribir porque es bueno estudiarlo. De hecho, para eso es el curso, para aprender algo. Pues la binomial, recuerden que es así. Después de tenerla en la forma original, nosotros vamos a ver cómo escribirla de forma exponencial. Y de hecho a ustedes les va a quedar de tarea para el sábado cómo escribir de forma exponencial la binomial negativa y la distribución geométrica. No es una gran tarea, pero es bueno que lo piensen. No es una tarea así formal. Vaya, no sé si recuerdan que primero empezamos aplicando el número de Euler. Aquí X lo ponen la mayoría de estadísticos o matemáticos en estos cursos. Pero para que esta expresión no se altere, ¿qué le van a hacer aquí adentro? Pues aplicarle un logaritmo natural. Y la expresión sigue siendo la misma, no se ha alterado. Y ahí la tenemos. Igual, no le hemos hecho algo. Está inalterada. No olviden que la x es lo que aparece al principio, la función
exponencial de base E. Y aquí como tengo tres factores, pues voy a tener suma de logaritmos. Logaritmo del primero más logaritmo del segundo más el logaritmo del tercer factor. Y ya me quedo así. Luego hay que rebuscarse cómo reajustar los términos para poderlo ajustar a un miembro de la familia exponencial. Seguimos igual, el primero lo dejo así. No olviden que nuestro interés va a ser aquí en pi y y, que es la variable. ¿Va? Aquí por propiedades va a quedar y veces logaritmo natural de p o de pi, como quieran. Aquí por propiedades n menos y, que es el exponente, pasa como coeficiente. Luego logaritmo natural de la base. ¿Va? Entonces, estamos demostrando que la distribución binomial es de la familia exponencial. Y luego diremos por qué puede ser considerada más adelante una regresión, pero que sea modelo lineal generalizado. Voy a escribir el primer término, luego el segundo, y hacer aquí productos. Recuerden que a veces es bueno hacer los productos porque nos conviene hacer la expresión más sencilla y más parecida a la forma de la definición de la familia exponencial de las distribuciones. Esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Aquí hay un factor común, revisen. Sería y, es y mejor dicho. Saco a y como factor común y quedaría entre paréntesis logaritmo natural de pi, mejor voy a poner corchetes, menos logaritmo natural de 1 menos pi. Y lo demás que no haya subrayado, pues lo voy a poner ahí. Sin importar quién vaya primero o quién vaya después. Ahí está. Tengo aquí x de toda esa expresión que en realidad es un exponente. Todo esto es un exponente. Y este por propiedades de logaritmos, ¿cómo lo escribirían? Lo que está dentro del corchete y que estoy marcando. Sería el logaritmo natural de pi entre 1 menos pi, ¿verdad? Sí, una división. De aquí voy a mencionar algo importante. Fíjense que en la regresión logística, esto es lo que se ocupa para hacer pronósticos. Y le llaman a lo que está dentro del logaritmo natural logit. Otros le llaman odds ratio a lo que está dentro de los paréntesis. De aquí donde esto se ocupa para deducir las fórmulas de regresión logística que proviene de la distribución binomial. Va, y lo demás solo lo escribimos. Miren, todo esto no estaba en el libro que yo agarré. De hecho, eso lo agarré de un libro en inglés. Y yo siento que aprendo escribiendo, porque el libro no lo entiendo. Mejor escribimos y llegamos a lo mismo del libro. Vamos a ver. Aquí ya lo tengo. ¿Quién sería A de Y? ¿Quién me dicta? Está fácil. Pues Y
Primero va de Y, ¿se acuerdan que luego era un B de teta, pero hoy B de pi? Entonces este sería el C C de pi. pi, ya quería ponerle teta. Y este sería el D de Y, ¿va? Sí. Entonces no hay donde perderse. Este sería la forma canónica. Ojo, y es canónica porque obtuvimos Y. Así, lineal. Y entonces, ¿será que esta distribución puede ser considerada más adelante como una regresión o modelo lineal generalizado? Sí, por la forma canónica. Si no nos hubiese dado aquí Y, sino que un logaritmo, un cuadrático cúbico, no podemos decir que va a ser de los modelos lineales generalizados. No funciona, solo funciona en los análisis estas que llevan solo este factor lineal. Vaya, el B de pi sería el parámetro natural, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos regresión logística simple o múltiplo, esta es la clave, que sería la función de enlace o link function. Y esto sirve para linealizar el modelo no lineal que proviene de una distribución binomial. Esta serviría, ¿verdad? Que es el mismo parámetro natural, ¿verdad? Bueno, y C de pi este y ya puse quién es D de Y. Ahí tenemos ya lo que se pudo haber dicho en varias presentaciones. Va, miren, aquí estaría lo que habíamos hecho, pero en dos filas, en dos líneas nomás, nosotros lo hicimos como en 12. Y está bien hecho aquí como lo hicieron ellos, pero no nos dijeron más. Va, y la distribución binomial, pues, funciona con resultados binarios, eso ustedes lo saben, éxito, fracaso. Por ejemplo, podemos hablar de si votaron o no por determinado candidato. Ahí ya se habla de éxito o de fracaso. Si aprobó o reprobó un estudiante, éxito o fracaso. Ahí cuando funciona la famosa regresión logística binaria. Según las características o datos que tengamos de un paciente o individuo, podemos decir si va a vivir o se va a morir de alguna enfermedad, cáncer, por ejemplo. Vaya, vamos a algunas propiedades de las distribuciones en la familia exponencial. Va, esto sí es bien importantísimo, que lo recuerden y no lo vayan a olvidar. Va, veamos. Por cursos anteriores, que por ahí de estadística 2 en adelante, ustedes ya empezaban a ver estas cuestiones. Ustedes saben que la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria y en este caso, siempre da 1. Y si hablamos de las discretas, en vez de la integral va a aparecer el signo de sumatoria. Si hablamos de variables aleatorias discretas. Que la suma de las probabilidades es 1, ustedes ya lo saben. Esto quieren decir con la integral. De hecho, el símbolo de integral, la integral sirve para denotar suma de área bajo la curva en este caso, o una función. Desde el punto de vista de variables aleatorias continuas, cuando se pone integral. La suma de las probabilidades es 1.
ya lo sabemos. Y vamos a partir de esta propiedad o teorema, que ya lo sabemos. Si a ambos lados de la ecuación anterior, pues derivamos con respecto a teta, bueno, ¿por qué con respecto a teta? Porque es nuestro parámetro de interés. Es a quien queremos estimar cuando consideramos una muestra. Y nos va a dar lo siguiente, ahí lo tenemos. Derivando con respecto a teta a la izquierda y a la derecha. Pero resulta que la derivada de una constante, en este caso 1, aquí es igual a 0. Derivada de una constante, 0. Por lo tanto, la derivada de la función de densidad de probabilidad es 0. Y así igual, si por ejemplo le aplicamos, si es este operador de derivada, yo lo puedo mover, lo puedo poner después de la integral o antes. Son propiedades de cálculo diferencial o integral. Nos quedaría lo siguiente. Miren, ya lo pasamos adelante. Bueno, yo digo aquí adelante, no sé para ustedes. Puede ser atrás, va. Pasamos el operador y la expresión sigue siendo la misma. Ahora tengo la integral de una derivada y es lo mismo que haber dicho la derivada de la integral misma, va. Y eso sigue siendo 0 porque es la misma expresión. Pero ¿qué sucede si volvemos a derivar dos veces? Aquí lo dice. Tendría lo siguiente. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si calculo la késima derivada de la función de densidad de probabilidad? Pues que en la derecha sigo teniendo 0. Y esta propiedad va a servir pues en lo que siga. Saber que la integral de la késima derivada de la función de densidad de probabilidad es 0, propiedad importante. Y estos resultados pues vamos a usarlo en las distribuciones de la familia exponencial. Esto que les va a aparecer, que siempre me aparece, no vayan a pensar que es un error. Aparece así porque esto fue escrito en formato libro dentro de R Markdown. De hecho, ustedes pueden escribir un libro. Se llaman Bookdown. Y para hacer referencia a una ecuación se ocupa este código. Que obviamente aquí en el PDF no va a salir así, va. Esto va a salir así ya en el formato libro. Dentro de R Markdown. Ahora vamos a recordar que esta es, así es como se define, la familia exponencial. ¿Se recuerdan que A de Y era una forma canónica? Si A de Y era igual a Y, B de tetas algunas veces se le llama parámetro natural. Y siguen los demás, ¿verdad? C y D, que también son parámetros importantes. No olvidar que esto se lo pudieran memorizar. Va en orden A, B, C, D y los tetas van en medio, por si quieren un recurso mnemotécnico. A, B, C, D y los tetas en medio, excepto que al principio es un producto. Si lo quieren memorizar de manera rápida, sin esforzarse. Vamos a empezar a calcular derivadas, solo porque queremos determinar la distribución de una familia exponencial, es decir, calcular la media y la varianza. Eso me hablo cuando quiero yo analizar la distribución de una variable aleatoria, que en este caso son los de la familia exponencial. Entonces nosotros al principio teníamos esta expresión. La regué. Aquí.
que me la voy a llevar a una nueva página para hacer los análisis que estén en las próximas presentaciones. Va, ahí tenemos eso. Y tenemos que derivar con respecto a teta a la izquierda y a la derecha. Voy a volver a la página anterior. Vamos a derivar con respecto a teta a la izquierda y a la derecha. Así despacito porque el libro se salta 1000 pasos y nos deja perdido. Así, no vamos a poner así. Veamos. ¿Cuál es la derivada de e a la u, por ejemplo? ¿Ustedes recuerdan que es e a la u? Es poner la misma función e por la derivada con respecto a teta del exponente, ¿lo recuerdan? Sí, Del exponente. Vale, si entienden estos voladitos, no nos va a costar mucho entender lo que hacen los software. Recuerden que los software se echan toda esta programación para darnos los resultados. Va, entonces me va a quedar la misma x de todo esto por la derivada del exponente con respecto a teta. Aquí a de y va a ser una constante. Y la derivada de b de teta es b' de teta. Fácil. La derivada de c de teta, c' de teta. Y la derivada de esta es 0. Ustedes sabrán por qué. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? Pues en realidad me quedó la función original. Esta es la función original, pero de la familia exponencial, ¿va? Esta que tengo en la parte superior. Y primero voy a poner a la derivada de esta que tengo como segundo factor, aunque el orden no importe, pero lo voy a escribir así. Y esto va a servir para determinar cuánto va a ser la media y cuánto va a ser la varianza de una distribución que se puede escribir como familia de la exponencial. Y aquí por f de y teta, que va a ser todo esto. Esto. Ahí lo estoy marcando en la parte superior. Vale, ¿qué pasaría si aplico integral a la izquierda y a la derecha? Pues no, lo que pasaría es que vamos a utilizar lo que hemos mencionado antes. Y tengo la integral de una derivada de la función de densidad de probabilidad. Integral a la izquierda, bueno, y vamos con respecto a y, que es la variable, ¿va? Aunque lo que queremos estimar en realidad es teta. Y la integral a la derecha, que voy a ir haciendo ya los productos, esto por esto, con respecto a y, más este producto. Vaya, lo tenemos ya. ¿Y a qué es igual esto que tengo en la izquierda? Hace rato lo vimos. Aquí es igual
Eso, la integral de una derivada, pero de la función de densidad de probabilidad. ¿Cuánto es esto? Cero, habíamos dicho. Vale. Sacamos como constante lo que no se lleva, porque diferencial de y me está indicando que y es la variable. Entonces b' de teta va a ser constante. Y escribo lo demás. Y lo mismo en el segundo término, pues c' de teta es la constante. Y me queda esto con el diferencial de y. No sé si recuerdan a qué es igual esta forma por estadística 2. Esto no es más que la media, la esperanza matemática de esta función. Y si no la recordaban, pues ahorita hay que recordarla. La integral de una función por la función de densidad de ella, de probabilidad, es la esperanza matemática o media aritmética, o como quieran decir. Desde el punto de vista, variables aleatorias continuas. En cambio, en las discretas sería, en vez de la integral una sumatoria, sería la probabilidad por la función. Aquí igual, ¿a qué sería igual esta integral? 1, porque es la integral de la función de densidad de probabilidades, lo que se dijo al principio de esta presentación. Y de aquí puedo despejar la esperanza matemática de la variable aleatoria a de y, que es súper importante en los miembros de la familia exponencial o en los modelos lineales generalizados. Entonces, c' de teta lo paso a la izquierda. Este está multiplicando, aquí pasa a dividir. Y ese cociente de derivada sería la esperanza matemática o media de la distribución de la familia exponencial en general. Este cociente de derivada. Y lo mismo podríamos hacer para determinar la varianza. Recuérdense que cuando uno calcula una media y una varianza es porque está analizando cuál es la distribución de probabilidad de cierta variable o variables. En este caso estamos con la distribución de la familia exponencial. Esta es la media o esperanza matemática. Vale, para determinar la varianza, recuerden que la varianza es un momento del segundo orden. Como la media es un momento de primer orden, por eso lleva primeras derivadas. Todo eso. Y la varianza, como depende de los momentos de segundo orden, pues va a llevar ya segundas derivadas. Por estadística 2 que la estamos recordando. Entonces, ¿qué pasaría si aplico la segunda derivada a la izquierda y a la derecha de la función esta de densidad de probabilidad de la familia exponencial? Pues recuerden que todo esto está en las presentaciones, pero súper resumido. Pudiéramos solo mencionarlo. La segunda derivada equivale a derivar con respecto a teta la primera derivada. ¿Y cuánto nos dio la primera derivada? Aquí está, ¿ven? Esto. Entonces tenemos que derivar con respecto a teta esto que estoy marcando.
ya fue derivado una vez. Y si quiero la segunda derivada, vuelvo a derivar la primera derivada. Ustedes lo saben. Entonces derivamos con respecto a teta la primera derivada de eso para obtener la segunda derivada. Y la primera derivada era todo esto que estoy escribiendo y que habías marcado de amarillo más arriba. Y ahí está. No sé. Bueno, sí sé que aquí hay un producto. Entonces le vamos a aplicar la regla del producto. Entonces tendría la primera función por la derivada de la segunda. La primera función es todo lo que está dentro del corchete por la derivada de la segunda, que le voy a poner prima indicando que está derivada, ¿va? Más la segunda, que es esta f, por la derivada de la primera, que es lo que está dentro de los corchetes. Si yo derivo esto que está dentro de los corchetes, pues el a de y es una constante porque estoy derivando con respecto a teta, y el que derivaría este sería este beta prima, quedaría beta biprima o segunda derivada. Y aquí c biprima de teta, segunda derivada. Y ya aplicamos la regla del producto, que se puede aplicar al revés, ¿va? Yo lo hice la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de primera. No importa el orden, pudieron haber puesto esto primero. De hecho, así lo hace la mayoría. Ahora vienen ustedes y pues hay que hacer ciertas sustituciones. Por ejemplo, el valor de esto lo conocemos. Entonces el primer factor lo escribo. ¿Y qué escribo en vez de f' de teta? Recuerden que f' de esto es como decir la derivada con respecto a teta de la función de densidad de probabilidad. Y esto ya lo tengo. Esta primera derivada de la función de densidad de probabilidad, pues la tenemos aquí arribita. Aquí está, de amarillo está señalada. Esto. Entonces vienen ustedes y la sustituyen por este valor que está, por esta expresión, quiero decir que está marcada de amarillo. Y lo sustituimos aquí donde está la flecha. Y la ponemos. Y por la función de densidad de probabilidad sería esto. Esto. Y lo demás solo pueden escribir o hacer productos. Eso es cuestión de cómo se quiera proceder. Va. Lo voy a escribir al revés. Primero este. Recuerden que no importa el orden en el producto. Y luego la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria y. Ahí está. El primer término de esta expresión como estoy multiplicando la misma cosa dos veces, pueden escribir una expresión cuadrática, ¿verdad? Y ya les quedaría así.
al cuadrado por la función de densidad de probabilidad. Es decir, lo mismo que ustedes hacían por ahí en estadística 2 y quizás en inferencia. Y el último término lo puedo escribir. Recuerden que el orden no importa. Este último término puede ser el primero si lo cambiamos de orden. Ahí como se quiera tener o como nos convenga tenerlo. Y ya está. Vaya, ahora vamos a hacer algunas sustituciones. Este lo puedo sustituir, este c' de teta, o primera derivada de c de teta, de la función c. Eso lo puedo sustituir. Para sustituir este c' de teta, pues nos vamos a ir a la esperanza matemática. Si ustedes despejan de aquí c' de teta, ¿qué obtendrían? Menos b' de teta por la esperanza matemática o media de a de y. Esto vamos a poner en vez de c' de teta. Vaya, tendría el primer término de lo que está dentro de los corchetes, lo escribo igual. Y esto lo sustituyo como menos b' de teta por la esperanza matemática de a de y, que es la función. Aquí voy a poner ya llaves. Todo esto al cuadrado por la función de densidad de probabilidad. Y el próximo solo lo escribo. Incluso podemos hacer hasta los productos ya. Estamos ahí. Quizás los duermo yo. Sí, aquí estamos. Jugando Free Fire, quizás. Aquí con el Free Fire también. La Diana se dio cuenta. Ya dormida estaba la Diana. Que ganan fuera. ¿Qué andaba haciendo, Diana? ¿Predicando? ¿Qué? Sí, Fue a la que iglesia. tenido mal el internet. Ah, ya. Yeah. Vaya, ahora lo que vamos a hacer es aplicar integral a la izquierda y a la derecha, tal como habíamos hecho aquí para calcular la media. Aplicamos integral también. Si pero antes quiero hacer algo. Déjenme escribir esta expresión tal como está. Y necesito considerar este factor común que estoy señalando. Este factor común b' de teta, como esté elevado al cuadrado, pues lo puedo sacar al cuadrado como factor común. ¿Y eso para qué se hace? Pues porque lo que vaya a quedar dentro de las llaves se va a parecer a la varianza. Por eso, no es porque uno quiera inventar. Y podrían decir ustedes, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no sustituiste beta prima y sino que c prima? Pues porque me convenía. Sustituyo este porque al sustituir este sale la varianza. ¿Y qué es lo que quiero obtener? Es por eso. Y entonces entre llaves me quedaría a de y menos la esperanza matemática de a de y. Todo esto al cuadrado por la función de densidad de probabilidad. Y no olviden que esta expresión, como está elevada al cuadrado, tiene una función menos la media de la función, por eso, en un momento de hacer varianza. Y sobre todo porque también está multiplicada por la función de densidad. Ni que acordarse de la varianza de una
variable aleatoria continua y de la discreta también, para entender que por qué de aquí va a salir la varianza. Y lo demás, pues ustedes ya pueden empezar a multiplicar. Pero lo voy a dejar así. Y lo multiplicamos mentalmente cuando apliquemos la integral a ambos miembros. Esta sería como la introducción a la parte matemática de los modelos lineales generalizados. Y su parte matemática, por definición, proviene de la familia exponencial, no lo olviden. Apliquemos integral. Integral a la izquierda. Y integral a la derecha. Yo creo que para avanzar les voy a grabar otro video después de la clase de mañana para lograr cubrir un poquito más. Aunque no haya sesión de ese video, pero ustedes se encargarán de verlo. Vaya, está bueno. Sí, es que tiene bastante, este curso tiene bastantes cosas que me va a tocar que grabarles. Bien amplio. Aparte de las sesiones. Es que si yo lo diera solo práctico, ya hubiéramos casi terminado el curso, pero hay que estudiar primero lo matemático. Sí, está bueno. Luego la integral, uy, se me está olvidando el diferencial. Recuerden que la variable, ¿quién es? Y, ¿verdad? Teta solo es parámetro. Y aquí la integral. Miren que estamos repasando lo que vieron en las materias. De hecho, yo nunca lo vi. Ustedes lo vieron un poquito mejor. Y eso es bueno. Y luego la integral para esto. Aquí lo voy a hacer ya con multiplicaciones. Así. Por la función de densidad de probabilidad. Esto de ir escribiendo me ayuda a aprender a mí. Bastante, por si no escribo no aprendo. Y luego acá el producto. Uy, de teta estoy poniendo y es de y. Y es la variable. En la izquierda, ¿cuánto da este valor? ¿Lo recuerdan de hace rato? Integral de una derivada de la función de densidad. Siempre va a dar Pero 0. Eso me llega, que se lo aprendan. Aquí, pues, como estoy considerando que y es mi variable, quiere decir que teta, lo que tenga teta es una constante. Y puedo sacar esto antes de la integral. Y quiero saber cómo van con la investigación de la regresión logística en SPSS. ¿Quiénes han investigado? Es una tarea informal, pero hay que hacerla. Yo no, se había olvidado. Yo tampoco, Lick. Me están fallando. Es que a mí me había olvidado, lo siento. ¿Para qué vamos a mentir, man? Ante todo la universidad. Ahí me ayudan con eso, porque bueno que lo sepan también en SPSS. ¿Qué tal si los ponen ahí, les pagan por analizarles una encuesta a algunos que estén haciendo tesis? Imagínense si manejan una variable cualitativa, la regresión logística. Sí, lo vamos a investigar. Hoy sí, en esta semana. Acuérdense que la regresión logística está la binaria
Y está la multinomial, en donde no hay dos categorías, sino que más de dos. Por ejemplo, casado, acompañado, viudo, ya son tres categorías. Ahí siempre entra la regresión logística, pero multinomial. Ya no es binaria. Todo eso. Que es parte del curso. Y de último, pues, esta expresión. Va, acuérdense que es bueno saber esto. Si ustedes tienen tiempo, repásenlo. Si no, pues solo traten de entenderlo, lo que yo estoy diciendo. Pero si ustedes tienen tiempo, es decir, no tienen otros trabajos, ahí pónganse a escribir en las madrugadas, ahí cuando la novela o el Free Fire de Mario no funcione. Escriban. Esto que estoy marcando de amarillo es una varianza. Eso por definición. ¿De quién? De la variable de la función de y, quiero decir. No, no lo olviden. No lo olviden que hay que recordar estos conceptos. Más b bi'prima o segunda derivada de b la función b con respecto a teta. Y hace ratito les mencioné qué era esto. ¿Se acuerdan que esto es la media? Una función multiplicada por su función de densidad y con una integral es la esperanza matemática o media o promedio, como quieran. Ahí está, ¿ve? Y lo último, pues solo lo escribo así. Ya saben por qué esto da 1. Porque en realidad esto es la suma de las probabilidades, es decir, las áreas bajo una curva, cuando hablamos de variable aleatoria continua. La varianza es la que queremos despejar, en realidad. La famosa varianza. Lo cual quiere decir que la media, como conocemos una expresión para ella, pues la tengo que sustituir por la expresión. ¿Qué escribo en vez de la media? Menos, había una fórmula para la media. C' de teta entre P' de teta, miren. Esto es lo de la media. Lo habíamos escrito hace un ratito. Y lo demás, pues solo lo copiamos. Ahí tenemos, miren. Ahora, mi interés, no lo olviden, mi interés es la varianza. Quiere decir que los otros términos me los puedo llevar para el otro lado. Mi interés es ella, la variabilidad. Como la tengo que despejar, los otros se van a ir al otro lado. Este término, como es negativo, este que estoy señalando, al otro lado va a ir positivo. Y va a estar así. B bi'prima de teta por C' de teta entre B' de teta.
Y el otro, que es la segunda derivada de C, de positivo, me lo llevo al miembro izquierdo a negativo. Y escribo el único término que me quedó en la derecha, el que involucra la varianza. Pues ahora este, como está multiplicando, lo pasamos a dividir aquí al miembro izquierdo. Y nos quedaría la siguiente expresión. Aquí quedaría esta. Así ve. Aquí mejor voy a sumar fracciones que la estoy regando. Lo voy a hacer de un solo. Voy a sumar las fracciones de la izquierda para que no me cueste. Y lo vamos a pasar como 1 sobre la expresión. Este por este. Y para que no me cueste, pues me lo voy a traer acá. Al cuadrado, tal como estaba. En la derecha quedaría la varianza de la función a. Y lo de la que está en el denominador lo puedo escribir como una expresión al cubo. Y así como se calcula la varianza de cualquier miembro de la familia exponencial. Por ejemplo, la varianza de la distribución binomial se puede calcular usando esta fórmula. La varianza de la distribución de Poisson la puedo calcular con esta fórmula. Entonces tiene su tratamiento la familia exponencial. Tiene su media y tiene su varianza, por lo tanto, que es una distribución bien definida. Esta fórmula es general para calcular la varianza de cualquiera que sea de la familia exponencial, tal como las que mencionamos anteriormente, la normal, Poisson, la binomial. Faltaría hablar de la exponencial, de la gamma, de la beta, que también son de la familia exponencial, y la misma distribución exponencial también. Y así es como se ha analizado algunas propiedades, en este caso, hablar de la media y la varianza de la familia exponencial. Entonces mañana seguiríamos con la verosimilitud de la familia exponencial. Hablaríamos del estadístico de Score U, tanto de la media y la varianza, y un poquito más de teoría de los modelos lineales generalizados. Luego pasaríamos a la estimación y a la inferencia de los modelos lineales generalizados. Y luego trataríamos ya como tal los temas: regresión logística binaria, regresión logística multinomial, regresión logística ordinal, regresión de Poisson, ya sea con sobredispersión o no, regresión binomial negativa, ceros inflados. Más o menos así estaría el curso estructurado. ¿Estamos allí, hermana Diana? Sí, Lick, aquí estamos. Vaya pues.
Va, déjenme pasar lista, no se vayan a ir todavía. Que la vez pasada se me olvidó. Hoy sí están. Es que muchos somos, Lick. Ahí estamos. Hermana Flor. Sí, Lick. ¿Cuándo nos echamos la caminata? De verdad, va. Sí, hombre, a los cerros donde, allá por donde camina Jorge. Ajá. Llévalo allá por los compadres, bu. O a las agujas. No hay mucha malentada ahí. Cabal. Es bien tranquilo. Ah, Ya bueno, ahí los sí, sí. llevaron a todos. Ah, bueno, ojalá porque así andamos calmados. Vamos a las piscinas otra vez. Hombre, y como ahí la Flor es la que controla toda la zona, no hay Ah, sí, problema. va. La Flor es la jefa, así que no nos achicamos. Ahí no hay problema por eso. Es la que Ah, mueve la palabra ahí, ¿no? es la Liquis de palabrera. lejos. Va, entonces me van ayudando con la logística en ese